Hoy vamos a continuar viendo, ¿verdad?, lo que son los enfoques teóricos de la administración. En la clase anterior estuvimos iniciando con estos enfoques y empezamos con el enfoque clásico. Y vamos a terminar ese enfoque clásico con la teoría clásica y neoclásica de la administración, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver, ¿verdad?, ese enfoque clásico de la administración. Y vamos a ver los principios de Luther Ulrich, ¿sí? ¿Qué principios tenía este escritor sobre la administración? Él nos habla sobre 4 principios. Nos habla del principio de la especialización, el principio de la autoridad, el principio de la amplitud administrativa y el principio de la diferenciación de los deberes. Bueno, el primero nos habla de una especialización. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los trabajadores, los colaboradores, empleados de una empresa o de una organización, ante la manera más posible, deben de estar enfocados o especializados en una tarea en específico, que deben de ser especialistas en realizar una tarea en específico, ¿verdad? Que tengan una buena división del trabajo y que esté realmente calificada y especializada. La segunda parte es un principio de autoridad. Bueno, esto quiere decir que debe haber un límite entre una autoridad y los subordinados, ¿sí? Hasta dónde tienen injerencia, hasta dónde pueden opinar, hasta dónde se les permite, ¿verdad?, intrometerse en los asuntos pues de la autoridad, ¿sí? Hasta dónde se limita. Y el principio de la amplitud nos dice que cada persona o cada supervisor, cada jefe debe tener un cierto número de colaboradores dependiendo de la naturaleza de su trabajo. Si es un trabajo sofocante, agobiante y es extenso, bueno, necesitaría tener muchos colaboradores para que pueda terminar haciendo el trabajo con eficiencia, ¿verdad? Y si el trabajo es poco, no tiene muchas actividades, entonces el número de empleados o el número de colaboradores debería ser compacto, ¿verdad? Debería ser pequeño. Esto es en cuanto a los principios de Luther Ulrich, ¿verdad? Él nos decía y nos hablaba sobre estos 4 principios de la administración. Bueno, luego al terminar aquí este enfoque clásico, nos vamos a un enfoque neoclásico. ¿Qué es un enfoque neoclásico? Bueno, un enfoque neoclásico es dejarle ir nuevas tendencias a la tendencia anterior, es decir, reivindicarle teorías actualizadas, ponerle cosas o actividades actualizadas a la teoría clásica. Por eso se llama neoclásica, anteponen cosas nuevas a lo clásico, ¿verdad? Esto redimensiona todos los problemas administrativos y bueno, el tamaño de las organizaciones de hoy depende prácticamente de ese enfoque neoclásico, de ese nuevo enfoque, ¿sí? En otras palabras, bueno, la teoría neoclásica se adapta a los modelos pasados de las empresas, ¿sí? Y adopta un nuevo modelo actual, ¿sí? Y aprovecha el eclecticismo. ¿Qué es el eclecticismo? Bueno, el eclecticismo pues no es una manera propia, sino es una combinación de varias teorías. No tiene una definición de una propia, sino tiene distintos estilos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una pintura que tiene diferentes estilos, decimos que es ecléctica, porque no se define uno solo, sino tiene varios estilos, ¿verdad? En este caso, bueno, tiene varias teorías que no define una sola, sino que combina varias teorías, ¿sí? Tenemos que Peter Drucker, él nos habla sobre este enfoque, ¿sí? Sin menospreciar, ¿verdad?, la teoría de Taylor, puesto que él fue el primero que no aceptó el trabajo como un hecho dado, sino que el trabajo como una necesidad, como algo que las personas querían o necesitaban para satisfacer sus necesidades y que además tenían que hacerlo bajo circunstancias que les gustaran, ¿verdad? Que fuera algo que les gustara, algo que tenían que hacer
porque les gustaba, ¿no? Y aparte pues les pagaban, eso era otra cuestión, y además de que tuvieran una vida digna, ¿sí? Esto parte de Taylor, que quería que los trabajadores tuvieran una vida digna y que los empleadores obviamente pues no gastaran tanto en eso, sino que tuvieran bajos costos al realizar sus servicios o sus productos, ¿sí? Entonces Drucker los destaca esta teoría, ¿verdad? Y le da ciertos enfoques nuevos, ¿verdad? O sea, neoclásicos quiere decir nuevos enfoques. Le da nuevos enfoques, por ejemplo, nos dice que la administración es un proceso operativo compuesto de funciones como la planeación, la organización, la dirección y el control. También nos habla de que la administración abarca un sinfín o un sinnúmero de actividades o situaciones empresariales, ¿sí? Que estas a su vez requieren fundamentarse en valores explicativos y predictivos. Luego nos dice que estos principios pueden convertirse en puntos focales para la investigación útil, ¿sí? Uno, para validar verificar su validez y mejorar su aplicabilidad. Y la número 4 nos dice que estos enfoques o estos principios nos proporcionan elementos, ¿sí? Ya en la medida que estos vayan a ser exactos, se pueden ir formulando nuevas teorías que les son útiles a la administración. También nos habla, ¿verdad?, de que la administración es un arte y también es una ciencia, como la medicina, la ingeniería, etcétera, y que debe de apoyarse también en principios universales, ¿sí? Estos principios de la administración, al igual que las otras ciencias lógicas con las que se relaciona, tienen que ser dadas situaciones, ¿verdad? Tienen que ser principios universales que todas las ciencias deben de tener, ¿sí? A pesar de esto, ¿verdad?, la teoría de la administración no necesita abarcar todo el conocimiento científico, sino simplemente los principios fundamentales. Esta teoría neoclásica o esta nueva teoría clásica tiene ciertas características. Nos la comparte en 4. Hay algunos autores que le añaden una más, que vendrían siendo 5. Bueno, les vamos a dar las 4. Énfasis en la práctica de la administración. Reafirmación relativa de los postulados clásicos. Énfasis en los principios generales de la administración y haciendo énfasis en los objetivos y en los resultados. Y la última podría ser que es una característica ecléctica, que como dijimos anteriormente, ecléctico quiere decir una recopilación de todas las demás y no tiene un estilo personal, sino que recopila todas las demás teorías y las enfoca en una nueva, ¿sí? Muy bien, entonces luego tenemos, ¿verdad?, la teoría de la burocracia, ¿verdad? Aquí nos habla, dentro de este enfoque neoclásico, nos habla de la teoría de la burocracia, ¿sí? En esta teoría cabe señalar que nos habla de la teoría burocrática administrativa, ¿verdad? Aquí vamos a analizar las características propuestas por Max Weber, ¿verdad? Definir la racionalidad burocrática y los dilemas de la burocracia. Identificar y definir qué es la burocracia. Identificar además cómo interactúa esta burocracia con la administración y cómo aplica estos procesos administrativos, ¿sí? Cómo practica estos valores y cómo critica la teoría de la burocracia, ¿sí? Se pone en práctica, ¿verdad?, hacia finales del siglo pasado, ¿sí? En la década de los 40, es cuando empieza a darse esta situación de la administración burocrática, ¿verdad? Esta administración burocrática se opone y contradice a la teoría clásica, ¿sí? Y presenta un nuevo factor o un nuevo problema organizacional. Esta necesidad de encontrar una nueva forma de administrar, pues se ve involucrada para buscar también el comportamiento de los integrantes o de las personas que están involucradas, ¿sí?
¿Qué pasa, verdad, con la teoría burocrática? Bueno, pues como sabemos, verdad, burocracia nos dice que es atender detrás de un escritorio, ¿sí? Que todos los procesos se tengan que hacer de manera en una oficina, en un lugar, ¿verdad? Donde se puedan llevar a cabo esos modelos definidos, ¿sí? ¿Verdad? Las disfunciones del modelo burocrático, pues a veces sí son disfuncionales, porque no siempre cumple con las expectativas o las necesidades de las personas que necesitan realizar algún trámite, ¿verdad? ¿Sí? Existen grados de deficiencia dentro de esta administración y bueno, aunque fueron adaptadas a nuevas teorías de la clásica, esta nueva neoclásica, bueno, hay ciertos aspectos que hasta el día de hoy todavía no se pueden discernir, todavía no están terminadas, no es ideal, ¿verdad? El modelo burocrático en algunas ocasiones funciona y en algunas otras no funciona, ¿verdad? Bueno, después de esta teoría burocrática, pues vamos a tener lo que es la teoría estructuralista. Ella nos habla de estructuras, ¿sí? Nos habla de organizarse bajo los siguientes factores, ¿sí? La oposición que existía entre la teoría clásica y las teorías de las relaciones humanas, era necesario abarcar un aspecto en medio, que fuera clásica y que fuera humana, o sea, que tuviera un término medio, ¿verdad? Otra necesidad era de considerar a la organización como una unidad social grande y compleja, ¿sí? Sí, tener en cuenta que las organizaciones son complejas y que las personas que trabajan ahí son eminentemente humanas y deben de estar en grupos sociales, deben de aprender a socializar, aprender a convivir e interesarse por sus necesidades que estos trabajadores tengan, ¿sí? Era necesario dar una nueva figura, un nuevo concepto a las estructuras, es decir, a las organizaciones. Mantener ese aspecto humano, dándole la mayor importancia a la concepción del hombre, ¿sí? Como medio organizativo, como medio definido que planifica, predispone y dispone cualquier cambio, ¿verdad? El enfoque humano, el enfoque humanista, ¿verdad? Es darle prioridad a las personas para tenerlas bien organizadas, para que éstas cubran sus expectativas dentro de sus trabajos, estén contentas, complacidas y puedan producir más, ¿sí? Esta teoría humanística nos dice que si un trabajador se encuentra en un estado satisfactorio, haciendo sus actividades de manera contenta, él puede proveer más, él puede tener mejor producción, ¿sí? Y actúa bajo sus conocimientos técnicos y además le da profesionalidad a su trabajo, ¿sí? Entonces, estas teorías que estamos viendo, que estamos leyendo ahí en su libro de texto, ustedes lo pueden ver en su libro de texto, los van a leer, van a subrayar las partes más importantes que ustedes consideren para que podamos hacer un análisis de esta primera parte de la teoría general de la administración, que estamos hablando, ¿verdad?, de las teorías clásicas y las teorías neoclásicas, ¿sí? Esto lo vamos a revisar uno por uno y estamos en la primera parte haciendo énfasis de esas teorías. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, les digo, van a leer y van a subrayar la parte más importante e irán haciendo un cuadro sinóptico donde ustedes vayan señalando todas las partes que contienen estas teorías. De hecho, en su libro de texto viene un cuadro, viene un gráfico, ¿verdad?, donde ustedes podrán ir revisando, podrán ir viendo específicamente en la página 40, donde nos habla de un esquema general de la administración y vienen los enfoques, los 4 enfoques que vamos a ver. Hoy estuvimos con el enfoque clásico y vimos que parten 2, ¿verdad? Con la administración científica, que vimos la clase pasada, y las teorías clásicas o procesos administrativos o teorías nuevas o neoclásicas, ¿sí?, que le llamaríamos también la administración sistemática. Es la primera parte del cuadro que estamos viendo, ¿sí?
Entonces ya seguiremos viendo las otras partes del esquema gráfico que tienen ahí en su libro de texto.